Comienza el informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. El presidente Donald Trump defendió el uso de gases lacrimógenos contra migrantes centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de México acaba de presentar una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por los incidentes en la zona. En las últimas horas, indocumentados, entre los que había mujeres y niños, intentaron ingresar a la Unión Americana por la fuerza y fueron repelidos por la patrulla fronteriza. Trump amenazó además con cerrar la frontera permanentemente. Nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares, tiene la información. Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación, la crisis, de hecho, en la frontera entre México y también los Estados Unidos es noticia aquí en Washington, en la capital de la Unión Americana. El presidente Trump ha hablado en el día de hoy. Le dijo a México que quiere que esos migrantes sean devueltos a sus países de origen, ya sea en avión o en autobús. También amenazó con cerrar de forma permanente esa frontera entre San Diego y Tijuana y también defendió el uso de gases lacrimógenos en las protestas de ayer en la frontera entre México y los Estados Unidos. Como saben, ellos tuvieron que utilizarlos porque estaban siendo confrontados por personas muy rudas y utilizaron el gas lacrimógeno. Y este es el punto, nadie va a entrar en nuestro país, a no ser que vengan de manera legal. El punto más alto de tensión en la frontera. El grueso del contingente de 500 caminantes que se acercaron a la garita del Chaparral buscaba un diálogo con las autoridades de migración para que se aceleraran los procesos de solicitud de asilo. Los líderes de la movilización pedían calma a quienes manifestaban su desespero con violencia. Buscamos una vida distinta a la que no tenemos en nuestro país, compañeros. Regresemos todos juntos como veníamos. Pero la manifestación se salió de control cuando algunos intentaron saltar la valla fronteriza. ¡Hey, compañeros, organicémonos! Hagámonos para atrás, hay que organizar esto bien, hombre. Acuérdense que esto no es de un momentito. Un hecho que alertó a las autoridades de Estados Unidos, que de inmediato intentó dispersar a los centroamericanos. En medio de la tensión, aquellos que se manifestaban de manera pacífica sufrieron las consecuencias. Yo estaba ahí arriba encaramado en el tren viendo cómo estaban tirando los gases de allá del otro lado. Juntamos la bola de todos, empezaron a tirar bombas lacrimógenas y hirieron a un periodista en la cabeza. Hoy, los caminantes aseguran que fueron víctimas de represión. Nosotros íbamos caminando a decirles que no tiraran bombas al lado mexicano porque no les estamos haciendo nada, ¿verdad? Y empezaron a lanzar bombas, estaban los policías, los camarógrafos, todos ahí. Muchas mujeres y niños resultaron afectados con los gases. Muchas personas empezaron a bajar abajo, pues golpearon a una persona y se desmayaron muchos niños, entonces algunas personas tomaron piedras y le tiraron porque varios niños se desmayaron. Hace poco los llevamos al médico. Los desórdenes no solo incomodaron a las autoridades estadounidenses. Los residentes de Tijuana rechazaron los actos de violencia y el cierre del paso fronterizo en San Isidro por más de 6 horas. Esto no es una caravana, esto es una invasión. Desde el momento que llegan al país aventando todo, palos, tirando la malla, esto se considera una invasión. Desde el momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades mexicanas aseguraron que los responsables de las alteraciones al orden público serían deportados. El Instituto Nacional de Migración informó que 98 personas fueron detenidas, trasladadas a Ciudad de México y en las próximas horas trasladadas a su país de origen. Por su parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó que arrestó 42 migrantes que cruzaron la frontera desde México y también serán deportados. Las palabras del presidente Donald Trump tienen lugar apenas horas después de que en el día de este domingo se registrara ese acto en el cual un grupo de inmigrantes centroamericanos intentara acceder a los Estados Unidos, traspasando esa valla, también traspasando el cerco de la policía mexicana. Son muchos los que se preguntan si el hecho de que la patrulla fronteriza se defendiera, lanzara esos gases lacrimógenos, también pelotas de goma, fue o no proporcionado. En el día de hoy también hay que decir que la secretaria de Homeland Security, Kirstjen Nielsen, de alguna forma defendió este acto diciendo que Estados Unidos no tolerará ningún acto de ilegalidad.
¿Qué valores tenemos aquí en Estados Unidos? ¿Vamos a ser un país que va a tirarle bombas lacrimógenas a niños, a familias huyendo de la violencia? ¿O vamos a poner un proceso? Este es el país más poderoso del mundo y no creo que 3,000 personas van a doblar al funcionamiento de la patrulla fronteriza. El derecho internacional permite que la gente pida asilo, que está huyendo de sus países, que piden protección. Si han expresado temor por su vida, de vida o muerte en su país, y piden ayuda y protección en otro país que han logrado entrar, tienen derecho a procesar y pedir ese asilo, y que toma el tiempo que toma. Tienen derecho de estar ahí hasta que se decide el caso. Como decíamos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy el uso de esos gases lacrimógenos contra familias enteras, mujeres y niños, ello durante un acto de campaña de Make America Great Again. Tendremos que esperar para saber si habrá más intentos de traspasar esa frontera y cómo reaccionará también en el futuro esa patrulla fronteriza. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Desilusión y temor es lo que dicen vivir los miembros de la caravana migrante en la ciudad mexicana de Tijuana. Esto después de que los migrantes que intentaron cruzar la frontera por la fuerza hacia los Estados Unidos fueran recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma. La caravana fue un esfuerzo titánico que parece no dará frutos. Recordemos que su caminata salió el pasado 13 de octubre desde Honduras y recorrió más de 4,000 kilómetros hasta el noroeste mexicano. Sus integrantes, que huyen de la violencia y la pobreza, buscan un mejor futuro en los Estados Unidos, pero esa posibilidad parece hacerse cada vez más pequeña. Ahora muchos de quienes siguen en México sienten acercarse el fantasma de la deportación y temen nuevas y mayores represalias por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, los residentes de Tijuana temen una escalada de violencia en su territorio. Otras personas dicen de que nos van a llevar para otros albergues porque aquí ya no cabemos, porque se pasó la cantidad de personas que ellos querían manejar en este lugar, pero muchas personas lo están diciendo y que no tenemos más opción, pues, que agarremos el asilo político de México o que nos van a deportar. Pues de que no les pase nada, más bien a los niños, ¿verdad? Que no les vaya a pasar un mal golpe, un balazo o algo, que los vayan a golpear o algo, pues, porque ahorita están en guerra de aquí a allá y pues no quiero que les pase nada. Más de nada a todos los niños, ¿verdad? ¿Está preocupada? Estoy preocupada, exactamente, por eso me lo voy a llevar, no los voy a dejar por seguridad de ellos. Las tensiones entre Rusia y Ucrania se encuentran en su punto más álgido desde la anexión de la península de Crimea en el año 2014. La Guardia Costera rusa apresó 3 buques de la Armada ucraniana que circulaban por el estrecho de Kerch, desatando una grave crisis internacional. Mientras Rusia habla de una provocación y de invasión a sus aguas territoriales, Ucrania denuncia la violación de las leyes internacionales y exige la liberación de sus navíos y su tripulación, actualmente en poder de los rusos. Una turbulenta región del mundo que ha dado mucho de qué hablar desde el 2014 vuelve a las primeras planas y a encender las tensiones entre dos países, Rusia y Ucrania. Ocurrió el pasado domingo cuando 3 navíos ucranianos, Berdiansk, Nikopol y Yanikapu, hacían un viaje entre los puertos de Odessa y Mariupol, terreno ucraniano, hasta la anexión rusa de la península de Crimea. Atravesaban el estrecho de Kerch cuando fueron interceptados por barcos rusos. Según Moscú, los barcos ucranianos no respondieron a las órdenes de detenerse, lo que los llevó a abrir fuego. 3 miembros de la tripulación ucraniana recibieron impactos de bala y los 3 barcos, junto a los 24 miembros de las tripulaciones, fueron apresados por Rusia, desatando así una nueva crisis internacional. Rusia habla de una provocación muy peligrosa por parte de Ucrania y de una violación de sus aguas territoriales. El lado ruso actuó siguiendo estrictamente la ley tanto doméstica como internacional. Este es el caso de una violación de las aguas territoriales de la Federación Rusa por parte de navíos militares extranjeros. Estos navíos entraron a las aguas territoriales rusas sin responder las preguntas de nuestra Guardia Costera, ignorando las propuestas de usar los servicios de pilotaje. De inmediato, el presidente ucraniano Petro Poroshenko puso en alerta a su ejército y propuso al Parlamento la declaración del estado de excepción por espacio de 30 días sin movilización de tropas. La medida fue aprobada por la Rada Suprema.
Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cumplí mi deber constitucional y hace algunas horas, por mi decreto, introduje la ley marcial en todo el territorio ucraniano a partir de las 9 de la mañana del 28 de noviembre. Rusia ha estado conduciendo una guerra híbrida contra nuestro país por 5 años, pero al atacar barcos militares ucranianos entró en un nuevo estado de la agresión. La comunidad internacional se puso del lado de Ucrania y exige a Rusia la inmediata liberación, tanto de los barcos como de las tripulaciones. Estados Unidos, los países de la Unión Europea y la Alianza del Atlántico Norte tienen una misma petición. No hay justificación para el uso de la fuerza militar en contra de los buques y el personal de la Fuerza Naval de Ucrania. Así que hacemos un llamado a Rusia para la liberación inmediata de los marineros ucranianos y los barcos que capturó ayer. Y hacemos también un llamado a la calma y el control. Aunque Ucrania asegura querer resolver el conflicto de forma pacífica, se reserva el derecho a la autodefensa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que Ucrania violó un sinfín de tratados y convenciones del derecho internacional. Pero el hecho es que ni Ucrania ni las cancillerías occidentales reconocen como legal la anexión de Crimea, por lo cual rechazan los argumentos del Kremlin y dejan a esta zona en un limbo que bien podría desatar un conflicto armado. La tensión en el mar de Azov se disparó desde que Moscú construyó en mayo pasado el puente de Crimea, que une a la península con el territorio ruso. Esto llevó a que se redoblaran las inspecciones de los buques ucranianos, pues Kiev considera dicha construcción como un bloqueo de facto de sus puertos en la zona. Se presume desde ya que los incidentes del estrecho de Kerch dominarán la agenda del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no tendrá el más cálido de los recibimientos en la cumbre del G20 en Argentina. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia para tratar esta nueva crisis internacional producto de la tensión entre Rusia y Ucrania. Naciones Unidas fue testigo de la tensión entre Rusia y Ucrania a través del siguiente choque de palabras. Lo que está pasando hoy es exactamente la repetición de la ya conocida tradición rusa, que es crear un problema y después culpar a todos los demás por ese problema. Se habla de una ocupación y de una agresión rusa o lo que sea. Esperamos que nuestros colegas occidentales comprendan que este problema es de ellos en Kiev. Es el problema con el régimen de Maidán y sus acciones. Moscú responsabiliza al presidente ucraniano Petro Poroshenko por orquestar la crisis en el estrecho de Kerch y decretar el estado de excepción en su país con el objetivo de cancelar las elecciones previstas para marzo de 2019 y perpetuarse en el poder. Sin embargo, la teoría no ha prosperado en la ONU, cuyo Consejo de Seguridad ha condenado mayoritariamente el tiroteo, abordaje y apresamiento de la flotilla militar ucraniana el domingo. De lo que fuimos testigos este fin de semana fue de otra irresponsable escalada rusa, pero esta vez Rusia decidió prevenir el paso de los barcos ucranianos, embestirlos y abrir fuego sobre ellos. Esta no es manera de actuar para una nación civilizada y obediente de la ley. Voz a la que hizo eco la Unión Europea, que desde Nueva York hizo este reclamo al Kremlin. Hacemos un llamado al control y la desescalación. Los 3 marineros ucranianos deben ser liberados sin retrasos y los barcos capturados, devueltos. Tras esta sesión del Consejo de Seguridad, varios países de Europa han hecho un llamado para que haya una sesión extraordinaria del denominado formato de Normandía, una coalición de 4 países de Europa que en 2014 fue la que trató la entonces crisis entre Rusia y Ucrania, pero por lo que terminó siendo la anexión de Crimea al territorio ruso, algo que no es reconocido actualmente por la comunidad internacional. Se espera que sea este formato de Normandía el que a partir de ahora ayude como mediador para aliviar las tensiones en Europa del Este. Desde Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Se conocen nuevas imágenes de los disturbios que hicieron que la segunda final de la Copa Libertadores entre los 2 equipos más populares de Argentina fuera aplazada sin fecha. En los videos se aprecia a hinchas del River Plate tirando piedras y enfrentándose entre ellos. Incluso en otras imágenes se aprecia a un grupo de hombres intentando robar un vehículo. Mirá, le rompieron los 2 vidrios, boludo, le están sacando de todos lados.
Tras los incidentes, se ha levantado una polémica respecto a si la responsabilidad de la falta de seguridad fue del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o del gobierno nacional, ya que ambos aportaron agentes policiales de su competencia para contener los desórdenes. Y ante estos incidentes, el ministro de Seguridad de la capital argentina, Martín Ocampo, presentó este lunes su renuncia. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, informó que el funcionario dimitió debido a los hechos ocurridos el fin de semana y le aceptó la renuncia. Será reemplazado por el hasta ahora vicealcalde Diego Santilli. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, repudió los actos violentos del fin de semana en Buenos Aires que avergüenzan al fútbol latinoamericano. Calificó como un bochorno las agresiones contra el autobús del Boca Juniors en las inmediaciones del Estadio Monumental de River y denunció que detrás del ataque a jugadores sieneses hay mafias organizadas. El mandatario argentino también rechazó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya sido escupido en la vergonzosa jornada. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio. Pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley, y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar. Y claramente esto no es aceptable. Bajo ningún concepto es aceptable. El presidente de los argentinos aseguró también que no se resigna la idea que para organizar un evento deportivo sea necesaria la militarización de toda una ciudad. Tuvo también duras críticas para el sistema judicial, diciendo que no entiende cómo es posible que los violentos que fueron arrestados el día de los desmanes hayan sido dejados en libertad. Yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. Esto es lo que tiene que ser. Algo que transcurre en forma pacífica, ordenada. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial, además de un operativo policial, que garantiza que aquel que no cumple es el que realmente la va a pasar mal. Entonces, más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres. No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Ocurre solo a días para que el gobierno argentino sea el anfitrión de la cumbre del G20 que se celebrará en Buenos Aires entre el próximo viernes y el sábado. También hay protestas previstas contra esta cita. Un total de 22.000 efectivos de fuerzas policiales están desplegados por la seguridad de la cumbre, para la que llegarán los jefes de Estado o de Gobierno de las 19 mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea, así como las máximas autoridades de organismos como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. El objetivo del gobierno de Mauricio Macri es evitar actos terroristas y protestas violentas en las calles, como las que se produjeron en la anterior cumbre en Hamburgo en 2017 bajo la presidencia alemana del grupo. Por primera vez, la Organización de Naciones Unidas destinó $9.2 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. El financiamiento fue aprobado para cubrir gastos en alimentos y medicinas, principalmente para niños y mujeres embarazadas. Se trata de la primera vez que el organismo avala una asistencia de este tipo para el país sudamericano, que atraviesa por su peor crisis en décadas. Anteriormente, el régimen de Nicolás Maduro ha rechazado la oferta de apoyo de otras naciones al negar que existe una crisis humanitaria en el país. En Madrid, España, presentaron la Asociación Causa Democrática Iberoamericana, una organización que reúne a activistas y líderes políticos de varios países de América Latina y España.
Uno de los expositores invitados fue el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien insistió en la necesidad de incrementar las sanciones en contra del régimen venezolano con la ayuda de organismos como la Unión Europea. En España, políticos y activistas de Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela y España abordaron los peligros que pudieran significar para América Latina la presencia de regímenes totalitarios populistas. Este conversatorio se dio como parte de la presentación de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana. Desde este escenario, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, defendió su posición de no aceptar en las actuales condiciones un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, pues considera que cada vez que se ha promovido el diálogo, la situación ha empeorado en Venezuela. De 72 presos que habían cuando el señor Zapatero inició el diálogo en mayo del 2016, llegamos a tener hasta 600 presos políticos. Más de 12.000 personas sometidas a régimen de presentación, más persecución contra los medios de comunicación, más políticas de represión. Tenemos en pie de lucha que nuestra política es de pedir más sanciones, porque se demuestra que gracias a las sanciones es que han aflorado todas estas investigaciones como las que cursan, por ejemplo, en Estados Unidos. Las crisis en otras latitudes también preocupan a los opositores residentes en Madrid. Coinciden también en pedir el apoyo internacional. Es lamentable cómo la comunidad internacional sigue haciendo caso omiso a 11 años de que la sociedad civil, de que los jóvenes universitarios veníamos marchando en Managua. Veníamos diciendo ya no más a fraude, ya no más a asesinatos de opositores que habían venido diciendo Daniel Ortega nos va a volver a hacer cosas peores de las que nos hizo Anastasio Somoza. De su parte, el diputado español Fernando Maura cree que la presión de los gobiernos europeos es necesaria para que los países con gobiernos populistas vuelvan al cauce democrático. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, mostró un adelanto de la lujosa decoración de Navidad de este año en la Casa Blanca. Bajo el lema Tesoros de América, la decoración busca resaltar el patrimonio estadounidense durante todo el periodo festivo. Son más de 14.000 adornos rojos que cuelgan de 29 árboles. Esta escenografía estará disponible en la sede presidencial a lo largo del mes de diciembre para recibir a cerca de 30.000 visitantes en un centenar de recepciones y actividades. A través de su cuenta de Twitter, Melania agradeció a los voluntarios por el apoyo. La Casa Blanca está brillando para la temporada navideña. Primera pausa en el informativo. Al volver, mucha tensión en Colombia. Se desplomó parte de la estructura de un puente en construcción. Espera información en minutos. Continuamos con el informativo. Avanza la tercera semana del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. La sesión de este lunes se llevó a cabo en medio de una gran expectación por un nuevo testigo de la Fiscalía. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene toda la información. Laura, muy buena noche. Concluyó otro día de testimonio aquí en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tololocho, sigue hablando y entregando detalles de cómo fue el funcionamiento durante su tiempo en el cartel de Sinaloa, en el cual duró aproximadamente 12 años, entre 1986 y 1997. Cabe resaltar que durante este tiempo él se desempeñó como piloto durante algunos años, en donde remitía la droga desde Colombia a México, que posteriormente era enviada a los Estados Unidos. Posteriormente, según informó en sus declaraciones, el Chapo decidió retirarlo de este cargo y lo encargó del manejo de los dineros, a tal punto que él dice era algo así como el gerente, en donde él se encargaba no solamente de recibir el dinero de la organización, sino de hacer el pago a las personas que hacían parte de la misma. Cabe resaltar que durante el día de mañana se seguirán entregando algunos detalles de este que podría ser otro de los importantes testigos puestos por la Fiscalía, en este caso del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Con día de lluvias terminamos la jornada del día de hoy y mañana nuevamente a las 9:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, seguiremos cubriendo este juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Gracias por la información. El hermano del presidente de Honduras fue acusado
formalmente de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Juan Antonio Hernández, conocido como Tony Hernández, fue arrestado el pasado sábado y compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según las autoridades estadounidenses, Hernández, antiguo parlamentario hondureño, es en realidad un narcotraficante a gran escala que trabajó con organizaciones en Colombia, Honduras y México. Se le imputaron cargos por conspiración para importar cocaína, uso y porte de ametralladoras y otras armas y por mentir a agentes federales. Delitos que, de ser hallado culpable, podrían darle la cadena perpetua. La caída de parte de la estructura de un puente en Colombia dejó al menos 5 muertos y un número no determinado de heridos. El incidente se produjo en el kilómetro 65 de la carretera que comunica a la capital, Bogotá, con la ciudad de Villavicencio. La emergencia se presentó en un sector conocido como Chirajara, donde el pasado 15 de enero se desplomó un puente que también estaba en construcción y mató a 9 obreros. La tragedia ocurrió, al parecer, por el desplome de una grúa que transportaba elementos para la ampliación de este puente. En Perú, alrededor de 200 familias fueron obligadas a abandonar sus hogares debido a las inundaciones provocadas por torrenciales lluvias. Según las autoridades, casas, granjas y 2 escuelas, así como las vías de comunicación, quedaron destruidas. 20 regiones de Puno y Puerto Maldonado fueron devastadas por el desbordamiento de ríos. En Ecuador, al menos 9 personas heridas y varias viviendas sepultadas dejan las fuertes lluvias. Las precipitaciones provocaron varios deslizamientos de tierra y daños viales. Rescatistas con ayudas de la comunidad buscan entre los escombros sobrevivientes. Informe de nuestra cadena aliada Teleamazonas. 9 personas fallecidas y 8 heridas. Es la cifra que deja una torrencial lluvia que azotó la mañana del último sábado la población de Limón Indanza en Morona, Santiago. Tenemos 9 fallecidos, de los cuales todos han sido rescatados. También tenemos a 8 heridos, de las cuales todos se encuentran fuera de peligro. La fuerte tempestad provocó deslizamientos de tierra que, según las autoridades locales, arrasó varias viviendas sepultando a 17 personas, entre las que se pudo auxiliar a 8 de ellas, incluyendo un niño. Les cogió el derrumbe y prácticamente les mató en la casa. Todo el material del derrumbe se nos vino y se cargaron las... Casi 4 casas sería. Las labores de rescate que emprendieron los organismos de socorro tuvo la ayuda de toda la población, que buscaba entre los escombros, con apoyo de maquinaria pesada, a sus seres queridos. Rescatarse a la gente que estaba viva y luego empezar a evaluar el tema del rescate a las personas que estaban atrapadas. Aparte de las viviendas enterradas en medio del fango, el invierno causó derrames en trayectos viales, paralizando el tráfico durante varias horas en la troncal amazónica. Ante la gravedad de la situación, Franklin Puente, gobernador de Morona, Santiago, indicó que ha pedido a las instancias centrales del gobierno declare la emergencia en este sector. Existe, yo creo que una emergencia que nosotros pues hemos conversado con el señor alcalde de Limón Indanza, con el señor prefecto, de ver la posibilidad de que ellos también declaren emergencia cantonal y provincial. Según informó una fuente del Ministerio de Salud, los afectados internados en el hospital de Limón se están recuperando sin contratiempos. Y este lunes continúan las ofertas, pero virtuales. El Cyber Monday es el gran día donde las personas que no han realizado aún sus compras luego del Viernes Negro o Black Friday aprovechan los descuentos para adquirir todo desde la comodidad de sus casas. Estados Unidos, por supuesto, es uno de los países donde más se mueve el comercio por Internet esta fecha. La jornada de rebajas arrancó en la Unión Americana con un 18,3% más de ventas que el año pasado. Quienes no pudieron aprovechar los descuentos del Viernes Negro para realizar las compras navideñas tienen la oportunidad de ahorrar a través de Internet durante este lunes cibernético. Productos electrónicos, accesorios y ropa de mujer están dentro de las compras que más se realizan en esta jornada, que sobre todo aprovechan quienes no suelen salir a las tiendas. Las nuevas generaciones se dieron cuenta de que es mucho mejor quedarse en sus casas y tener la habilidad de abrir diferentes websites y comparar precios desde sus casas, desde sus living rooms. Entonces las personas ya no les gusta ir mucho a los malls. Esto sucedió por medio del mundo, por los millennials y por las redes sociales. Serán millones las personas que realicen las compras de Navidad en línea durante este día y las agencias de seguridad han hecho advertencias a los compradores sobre los riesgos que se pudieran generar. Yo siempre le digo a las personas, a menos de que sea un website reconocible como digamos con H&M,
digamos como un Best Buy, no poner su tarjeta información, tarjeta de crédito en websites pequeños. Lo que yo les sugiero a los televidentes es que usen con mercantes como PayPal, al cual PayPal se encarga de hacer la transacción por ustedes y estar seguros. Y si en algún momento el consumidor tiene cualquier problema con la transacción, pueden contactar a PayPal. Yo siempre le digo a mis clientes y a los consumidores que llamar a esas compañías. Hay muchas veces, tuve una situación con uno de mis clientes esta mañana que recibió un email de Microsoft, al cual resultó siendo falso. Lo que pueden ya hacer es que cuando reciban esos emails o esos mensajes de texto, llamar a la compañía para comprobar de que sí vienen de parte de ellos. Primero que todo, esas compañías nunca van a pedir información personal de ustedes por un email o por número. Siempre o van a llamarlos o van a buscar otras maneras más seguras de que pidan una información. Las expectativas de ventas este año son altas y espera que sean superados los 3.300 millones que se vendieron en el lunes cibernético del año pasado. Este lunes cibernético también ofrece llamativos descuentos en viajes. Las aerolíneas y también las agencias suelen ofrecer hasta un 40% de descuento en muchos de los itinerarios. Sin embargo, es importante que las personas tengan en cuenta revisar detalladamente los planes que están ofreciendo dichas compañías, ya que muchos de estos vuelos pues están sujetos a la disponibilidad que tengan las aerolíneas y pudieran cambiar en cualquier momento, o los precios también pudieran estar sujetos a variaciones. Las personas también que realizan compras en línea de otro tipo de artículos deben tener en cuenta que muchas veces el envío de estos artículos tiene un cobro adicional. Sin embargo, algunas empresas deciden no cobrar por estos envíos. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y esta es la primera fotografía de Marte tomada por la cápsula espacial InSight tras tocar suelo. Touchdown confirmed. Entre aplausos y gritos de alivio, el equipo de la NASA celebró el tan esperado descenso de la sonda en el planeta rojo. Está diseñada para explorar las capas de la superficie. Su misión de 2 años es revelar los misterios ocultos, como la existencia de vida. Después de superar más de 6 meses de viaje, cruzar la parte más intensa de la aproximación, conocida como los 7 minutos de terror, emitió señales de su llegada, abriendo las puertas a Marte y a grandes avances científicos. In a better, clear view. 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed. Vamos de nuevo a la pausa comercial y en segundos una polémica medida en China por un ensayo genético. Científico asegura haber creado los primeros bebés modificados. Continuamos con El Informativo. Polémica médica en China. Un científico asegura haber creado los primeros bebés modificados. El doctor He Jiankui explicó que utilizó una técnica de edición de genes para lograr la mutación de uno de ellos y lograr que los recién nacidos sean resistentes al virus causante del SIDA. El ensayo fue realizado en 2 infantes, Lulu y Nana, quienes, según aseguró, se encuentran en buen estado de salud. El anuncio desató una controversia mundial, pues las autoridades aseguran no haber recibido la solicitud para que se llevara a cabo este trabajo experimental. La primera ministra británica Theresa May advirtió sobre una gran incertidumbre si el Parlamento de su país no aprueba el acuerdo para implementar el Brexit. La premier compareció por primera vez ante la Cámara de los Comunes después de que Londres y Bruselas sellaran este domingo el plan para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. May advirtió que nadie sabe lo que pasará si el documento es rechazado en el Parlamento británico y dijo que esto solo traería división e incertidumbre a la nación. La votación se llevará a cabo en diciembre. Hubo un toma y dame en esa negociación y esa es la naturaleza de una negociación, pero este acuerdo honra la decisión de los ciudadanos, ofreciendo una buena relación de seguridad y comercio con nuestros vecinos, y también ofrece un futuro brillante para los ciudadanos británicos fuera del reino. Y puedo decir con absoluta certeza que no hay un mejor acuerdo disponible. Los demás líderes fueron muy claros en esto también el día de ayer.
Nuestro deber como Parlamento en estas próximas semanas es examinar este acuerdo en detalle, debatirlo de manera respetuosa, escuchar a los ciudadanos y decidir qué es lo mejor en el interés nacional. Hay una decisión que tenemos que tomar. Podemos apoyar este acuerdo, cumplir con el voto del referéndum y seguir construyendo un futuro de prosperidad y oportunidad para nuestro pueblo. O esta Cámara puede decidir rechazarlo y regresar al punto de partida, porque nadie sabe lo que va a ocurrir si este acuerdo no es aprobado. Va a abrir la puerta a división y más incertidumbre con los riesgos que eso implica. Tragedia ambiental en Nueva Zelanda. 145 ballenas quedaron varadas en las playas del sur del país. Un excursionista encontró a los animales y alertó a las autoridades que no pudieron regresarlas al mar. Algunas ballenas ya estaban muertas y otras tuvieron que ser sacrificadas ante las condiciones en las que se encontraban. Vamos a la última pausa en el informativo. Así ponemos punto final a esta edición del informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes sigan informados, estamos en Twitter en @NTN24 y recuerden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.